La fidelidad es tan importante en este camino, o en los caminos del Señor, o cuando uno se vuelve a Cristo. La fidelidad en qué. Bueno, hoy día te explicaré un poco. Justamente hablaré de un tema que a muchos les interesa, pero pocos son los que ven los resultados. ¿Por qué razón? Porque no meditan en las escrituras. Nada más que es por eso. Cuando un día uno medita, cuando uno escucha, o si no entiende, ora a Dios, entonces comienza a entender la voluntad de Dios. En esta parte que muchos padecen, y es en lo económico. En el libro de Mateo capítulo 25, verso 14, habla acerca de este tema. Específicamente habla de este tema que muchos anhelan o desean: ver su economía florecer, o muchos quieren multiplicar, o muchos quieren alcanzar. Entonces en estos pasajes habla acerca de este tema que es económico. ¿Y quién habla? Lo habla Jesús, nuestro Señor. Y ahí enseña claramente, y en esa parte Él habla acerca de la fidelidad. Y compara que el reino de los cielos es semejante a un hombre que entrega a sus siervos. Y a uno le entrega 1 talento, al otro 2 y al otro 5 talentos. Y después de un tiempo vuelve y le pide cuentas. Le pide cuentas. Bueno, el que había recibido 5 talentos llega y le dice: Señor, me diste 5 talentos, bueno, los trabajé y he ganado otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos hizo lo mismo. Y la palabra que sale del Señor es: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué interesante cuando uno escudriña esa parte donde habla de dinero. Y el dinero es la parte delicada o la parte que a muchos les afecta. Pero justamente en esa parte habla de dinero. Cuando se refiere a talentos, se está refiriendo a una cantidad de dinero. Y en esa parte habla de la fidelidad del que recibió 5 y ganó 5, o el que recibió 2 ganó 2, y así. Y a estos dos les dice: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muy interesante para poder explicar o entender, y para que nadie pueda decir: a mí Dios no me da. Porque a veces se escucha mucha gente que dice: a mí Dios no me da. Y lo ponen como que Dios fuera un Dios tacaño. Y Dios no es un Dios tacaño. Es un Dios generoso. Porque da, bendice. Pero lo que muchos no quieren entender, porque es claro la palabra cuando dice fidelidad, entonces no son fieles con Dios.
Ese es el problema de mucha gente, el de no ser fiel con Dios en su economía. Entonces muchos son malos administradores y en vez de multiplicar, lo que hacen es restar. Y es por eso que se ve en muchos lugares, muchos que dicen creer en Dios, pero pareciera que Dios no está con ellos. Entonces eso no está bien. Porque Dios o nuestro Señor es un Dios muy generoso, demasiado generoso. Es tan generoso que entregó lo más preciado para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Entregó a su Hijo, lo llevó a una cruz para que a través de él seamos hijos de Dios. Entonces, el dinero no se puede comparar con el Hijo que él llevó a la cruz, con Jesús. Por eso que Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 8, desde el verso 32, explica. Él dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, el dinero o los bienes jamás se van a igualar a Jesús. Pero hay una clave, que muchos por dinero se olvidan del Señor. Algunos llegan miserables al reino de Dios y Dios les bendice, y cuando se sienten fuertes se olvidan de Dios y caen en ese error. En esas personas que le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo le dan la espalda? Porque ya no quieren congregar, ya no quieren servir con sus dádivas y le dan la espalda a Dios. Y cometen el error de aquel que había recibido un talento que se vuelve inútil. Y eso pasa mucho en este camino. Mucha gente pide, pero les cuesta dar. Y no se han dado cuenta que la clave está en dar. Por eso dice, bienaventurados los que dan. Porque los que dan siembran, y los que siembran cosechan. Esa es la forma como Dios opera, porque está escrito. Por eso tienes que leer y meditar. Lee Mateo 25, desde el verso 14 para adelante. En esa parte habla de economía. Y de verdad que los que entendemos economía del reino, multiplicamos, no restamos. Caminamos protegidos por el Señor. No restamos, porque ese no es el plan de Dios. Ni sumamos, sino multiplicamos. Porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Así que yo te animo a que leas. Y Dios te va a hablar.